Hola profesora y compañeras. A nuestro grupo le tocó exponer el tema sobre mamíferos. Las integrantes somos Díaz Cecilia Judith, González Marina Micaela y Sarabia María Belén. Nosotras somos del Profesorado de Educación Inicial del tercer año de la segunda comisión de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. Voy a hablarles sobre la característica general de los mamíferos y la alimentación que pueden tener. Entonces, ¿cuáles son las características principales y generales de los mamíferos? Pues ellos tienen sangre caliente y son vertebrados. Sangre caliente alrededor de los 37 grados centígrados, como nosotros, algunos grados más, algunos grados menos. Esto es de acuerdo a la especie. Y son vertebrados porque poseen una columna vertebral y huesos. Las hembras tienen glándulas mamarias. Estas permiten que alimenten a sus crías cuando son pequeños de su leche, una leche o una sustancia que ellas mismas producen en su cuerpo. Los mamíferos tienen labios porque permiten la succión de las crías, es decir, que cuando las crías son pequeñas tienen que succionar el pecho de sus madres. Los labios les sirven para eso, justamente para succionar. Otra característica es que tienen pelo, dientes y una respiración pulmonar. Otra característica es que son vivíparos. Eso quiere decir que nacen vivos. Otras especies son ovíparos, es decir, que ponen huevos. Los mamíferos son en la mayoría vivíparos, salvo un par de ellos como el ornitorrinco que pone huevos. Ahora, hay mamíferos terrestres, voladores y acuáticos. Los terrestres son la mayoría. Después están los voladores, como por ejemplo el murciélago, y acuáticos, como por ejemplo el delfín. También podemos decir que tienen un sistema nervioso muy desarrollado y poseen 4 extremidades. Pero en el caso de las ballenas y los delfines no las tienen, ellos tienen aletas. Bien, ahora hablando sobre la alimentación, hay mamíferos que pueden ser carnívoros, como por ejemplo el zorro, puede ser herbívoros, como por ejemplo la jirafa, y pueden ser insectívoros, como por ejemplo el oso hormiguero. Y también están los omnívoros, como por ejemplo el oso. Ahora, los carnívoros son los que comen carne. Los herbívoros son los que comen plantas y hierbas. Los insectívoros comen insectos y los omnívoros comen de todo un poco. Mi nombre es Marina González y voy a presentar el tema de la reproducción y la locomoción de los mamíferos. Yo voy a hablar acerca de la reproducción y la locomoción de los mamíferos. Con respecto a la parte de la reproducción, puedo decir que todos los mamíferos tienen una reproducción sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesaria la presencia de células sexuales, en este caso los espermatozoides, y células femeninas como el óvulo para realizarse. Estas células contienen información genética propia de ambos progenitores para que después de la fecundación la unión entre estas dos células dé origen a un individuo completo con características propias de las especies. Los órganos donde se producen estas células se denominan gonadas. En los machos existen los testículos y en las hembras los ovarios. Sin embargo, también hay otras estructuras que intervienen en la reproducción, tales como los oviductos, canales que comunican el ovario con el útero y la vagina. Eso con respecto a las hembras. En cambio, en los machos intervienen el órgano copulador o pene, que en comunicación con los testículos transmiten los espermatozoides a la hembra a través de la vagina. Si bien cuando se da la fecundación del óvulo, el desarrollo
embrionario ocurre en el útero, dentro del cuerpo de la madre. En el caso de los marsupiales, el periodo de gestación en el útero dura entre 10 y 15 días y las crías nacen en un estado de desarrollo prematuro y la mayor parte de su crecimiento se realiza en una bolsa marsupial que tiene su madre. Y en el caso de los seres humanos, se desarrolla una estructura interna, especialmente llamada placenta, que consiste en una envoltura a través de la cual se alimenta el feto en desarrollo y también expulsa los productos de desecho. Y por otra parte, el tema que también voy a desarrollar es acerca de la locomoción en los mamíferos. Tenemos por una parte los animales cuadrúpedos, como indica la palabra, que tiene 4 patas. Todos los seres vivos se mueven de un lugar a otro y utilizan sus propios medios en la tierra. Estos animales se mueven gracias a sus patas. Tenemos ejemplos de animales como la vaca, el caballo, el perro y el gato. Y por otra parte aquí vemos los bípedos. ¿Qué quiere decir? Que son algunos animales que en especial tienen solamente 2 patas, las cuales utilizan cuando se desplazan por la tierra, como el ñandú, el canguro, el gorila y el humano, el ser humano. Y por último tenemos los animales que vuelan como el murciélago. Como la misma palabra lo indica, son animales que se mueven gracias a sus alas. El movimiento de sus alas se pueden mover de un lugar a otro, como el murciélago. Se mueven gracias a sus patas. Tenemos ejemplos de animales como la vaca, el caballo, el perro y el gato. Y por otra parte aquí vemos los bípedos. ¿Qué quiere decir? Que son algunos animales que en especial tienen solamente 2 patas, las cuales utilizan cuando se desplazan por la tierra, como el ñandú, el canguro, el gorila y el humano, el ser humano. Y por último tenemos los animales que vuelan como el murciélago. Como la misma palabra lo indica, son animales que se mueven gracias a sus alas. El movimiento de sus alas se pueden mover de un lugar a otro, como el murciélago. Buenas noches, profesora y compañeras. Mi nombre es María Belén Sarabia y yo voy a hablar sobre los mamíferos, sobre su hábitat y clasificación. Los mamíferos son animales que se han adaptado muy bien a los diferentes continentes del planeta. Ellos están en diferentes espacios de acuerdo a la especie. Los aéreos se encuentran en selvas y cuevas. Los terrestres se encuentran en desiertos, montañas, bosques y tundras. Y los acuáticos se encuentran en mares, lagos y ríos. Además, entre los mamíferos se pueden distinguir 3 grandes grupos. Primero, los monotremas, que son los únicos mamíferos ovíparos, es decir, que nacen de un huevo. Por ejemplo, el ornitorrinco. El segundo grupo son los marsupiales, que tienen un periodo corto de gestación, como por ejemplo el canguro o el koala. El tercer grupo se llaman placentarios, donde el embrión se desarrolla en el útero materno y se alimenta por la placenta, como por ejemplo la jirafa, el león, la ballena, el gato y una ardilla.